A Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Señor Cateriano, un gusto tenerlo. Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar nuevamente con ustedes. Con la experiencia que usted tiene de diversos gobiernos, con la experiencia también que tiene como jurista, ¿qué opinión le genera o qué análisis puede hacer usted a lo dicho primero, en un primer momento, lo dicho anoche por el presidente Pedro Castillo en este mensaje a la nación? Yo creo que el presidente ayer no ha privilegiado el interés nacional, sino que ha puesto por delante su interés personal, y creo que eso es lo más condenable de la decisión adoptada. Es decir, ha usado los instrumentos jurídicos con los que cuenta el Estado peruano para intentar una defensa que, hay que decirlo muy claramente, tiene como único propósito obstaculizar la acción de la justicia en base a una denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación, basada en hechos ilícitos que no han sido imputaciones de la oposición o de los adversarios, que provienen de el entorno más íntimo de los que hasta hace poco tiempo han sido sus colaboradores. Entonces acá no estamos ante una amenaza de un golpe de Estado, no estamos, como él ha dicho ayer, usando más la mentira que la verdad, ante una amenaza a la estabilidad democrática. Tampoco estamos en una situación en la cual el Congreso está obstruyendo o persiguiéndolo políticamente. Y tampoco la prensa ha inventado los hechos ilícitos ocurridos. No, todo eso no es cierto. La mayoría del país lo sabe. Y bueno, dentro de lo que ha ocurrido, la misión de la OEA servirá para que también todas las partes involucradas se den la versión de sus hechos, obviamente incluida la fiscal de la Nación, la doctora Benavides. Ahora, la OEA tiene, ¿cree usted, una posición ya de alguna manera sesgada? ¿Viene con una dosis de, usted cree, a esta misión? La misión de la OEA va a cumplir una finalidad que ciertamente va a seguir las indicaciones de los representantes y de la instancia que ha aprobado por aclamación esta resolución. Naturalmente, hoy en día prevalece un sector ideológico y político en América Latina que está más cercano al presidente Castillo, eso es absolutamente indudable. Presidentes de izquierda como Petro en Colombia, Boric en Chile, ¿no? Pero confío que al final la tarea de la OEA será la búsqueda de la verdad y la defensa del orden constitucional y democrático. No creo que la OEA se vaya a prestar al juego de avalar imputaciones graves contra el presidente para intentar una impunidad. Ahora, de otro lado, sí. Sin embargo, dentro de la organización de la OEA, en esta asamblea, está la voz del Perú, a través del señor Forsyth, ¿correcto? Sin embargo, el día de hoy, para muchos, al momento de escucharlo, para muchos, no ha sido una defensa básicamente del Estado peruano, sino una defensa del gobierno, y más aún, una defensa del presidente. Y se supone que la función del delegado, del embajador es pues aglutinar a todos los peruanos, ¿no? Y no solamente es el Ejecutivo, sino también hay otros poderes del Estado y otras instituciones que debieron también, al menos él, considerarlo dentro de su discurso. Bueno, ya es absolutamente notorio el hecho de que la Cancillería está no al servicio de los intereses permanentes del Estado, sino al servicio del presidente Castillo.
Lo ha demostrado el canciller Landa, por ejemplo, en su reciente visita al Vaticano, en donde lamentablemente no ha hecho uso de la verdad para explicar, por ejemplo, las razones por las cuales el Parlamento no autorizó el viaje del presidente Castillo para que visite al Santo Padre. Tampoco ha sido transparente el canciller Landa al explicar que acá el gobierno ha invocado el diálogo y los adversarios o la oposición no ha atendido esas invitaciones. Lo que debemos preguntarnos es cómo se puede llevar adelante un diálogo con los argumentos que ayer ha empleado el presidente Castillo. Ha calificado a la oposición de golpista abiertamente. Ha acusado a la prensa de inventarle las gravísimas imputaciones penales. Prácticamente le ha declarado la guerra a la Fiscalía de la Nación. En ese contexto, con esas formas, con esas maneras, ¿es posible llevar un diálogo alturado? Ciertamente lo que ha querido el presidente Castillo es petardear toda posibilidad de diálogo para intentar presentarse a la comunidad internacional como un perseguido político, cuando sabemos que las imputaciones penales son consecuencia de una investigación de la Fiscalía de la Nación, que de acuerdo a la Constitución es un organismo independiente. A la fiscal Benavides se le puede criticar su labor, pero no se le puede acusar a ella de estar haciendo política desde la Fiscalía. Creo que esa es una acusación temeraria. Además, el día de ayer el señor Castillo por primera vez deslizó la posibilidad de decir: si algunos me traicionaron, que la justicia finalmente decida. Pero disculpe, y yo decía el día de ayer, señor Castillo, pero eso justamente intenta hacer el Ministerio Público, intenta llegar a la verdad de estos presuntos actos de corrupción, pero lo que hace el señor Castillo simplemente es obstruir la labor del Ministerio Público. Entonces, una vez más, las palabras del mandatario lamentablemente caen en el vacío, ¿no? En lo gaseoso, en lo demagógico, en la mentira prácticamente. Bueno, pero hay que también señalar que este juego hasta ahora le está dando, políticamente hablando, oxígeno. Exacto. Es decir, el presidente ha preferido, en lugar de utilizar los mecanismos constitucionales y legales que tiene para solucionar los problemas, cooperando ante la justicia, ha decidido elevar el problema a nivel internacional. Pero no todos los gobiernos se han creído el ardid político del presidente Castillo. Un vocero autorizado del gobierno de los Estados Unidos el día de hoy ha señalado que es obligación de todo funcionario público aclarar las acusaciones o imputaciones. Y es precisamente algo que no hace el presidente. El presidente no tiene un comportamiento democrático. No solo ataca a la prensa, sino que no atiende a los periodistas, no brinda conferencias de prensa. Es decir, no da cuenta de sus actos. Y cuando la justicia lo convoca para conocer la versión de sus hechos, guarda un silencio sepulcral. Entonces, ¿ante qué autoridad estamos? Efectivamente, señor Catarino. Sin embargo, también hay que decirlo, del otro lado, de la vereda del frente, hablamos, por ejemplo, del Congreso, ¿no? Tampoco está cumpliendo su papel, tampoco lo está haciendo. Hay una acusación constitucional que el señor Williams, el presidente del Congreso, ha mandado al Tribunal Constitucional, pero ya se ven bancadas que cuestionan esta decisión, que por qué lo mandó a que el TC decida, como que queriendo, así como bien dice usted, ganar tiempo, darle más oxígeno al gobierno. Pero no hay un líder finalmente dentro del Congreso, no hay un vocero que pueda aglutinar esto, y el Congreso está peor que desprestigiado que el gobierno. Bueno, creo que sin duda alguna el Parlamento tiene una
una gran responsabilidad también en esta crisis política. Hemos visto que fundamentalmente la mayor parte, tampoco quiero generalizar, que los partidos que forman parte de este Congreso han privilegiado sus intereses políticos y partidarios y han dejado de lado el interés nacional. La conducta de partidos como Alianza para el Progreso, Podemos, los denominados niños de Acción Popular, vergonzosamente han actuado como soportes políticos del presidente Castillo. Es más, en más de una ocasión, y creo que también lo hemos conversado acá, ¿cómo es posible que hasta ahora permanezcan en sus escaños los congresistas de Acción Popular después de estas investigaciones y no hayan sido reemplazados por sus accesitarios? El Parlamento también ha actuado en este punto, en este aspecto, mejor dicho, con una lentitud que en varios casos puede lindar con el encubrimiento. Para concluir, señor Cateriano, dentro del Congreso se está llevando adelante una tercera moción de vacancia que, a la luz de los hechos, y eso es una opinión personal, simplemente es, reitero, como bien lo dice usted, seguirle el juego al gobierno, porque no se van a alcanzar los 87 votos, no se va a hacer. Con la Junta se han firmado un poco más de 50, la moción finalmente, el pedido, pero se necesitan 87, es imposible que alcancen. Entonces, ¿qué hacer ahí, señor Cateriano? Porque todo esto va a continuar, la crisis va a continuar, no hay una estabilidad. Bueno, coincido plenamente con el argumento de sus preguntas. Y acá lo que habría que decir es ver para creer. Ya en 2 oportunidades no se alcanzó esa votación. Ahora lo que apreciamos son divisiones internas, posturas contrapuestas y un escenario en el cual, hay que decirlo, esto afecta gravemente a la estabilidad política y económica del país. Ya el país empieza a sentir los golpes en el ámbito económico, al margen de la ineptitud, de la corrupción y de la vergüenza en el manejo de la gestión pública del gobierno del presidente Castillo. Ya los resultados de esta inestabilidad política los estamos percibiendo y ahora se agravan con esta escalada a nivel internacional. Señor Cateriano, finalmente pues tenemos un gobierno que ya ha tirado gran parte de sus cartas con un enfrentamiento, como usted bien lo dice, y todos lo apreciamos, con un enfrentamiento al Congreso, con un enfrentamiento al Ministerio Público, con un enfrentamiento a la prensa, con un enfrentamiento al Poder Judicial, con un enfrentamiento hasta con la Iglesia. O sea, no hay institución en la cual el señor Castillo no haya descalificado y denigrado. No hay ninguna institución, porque todas están mal, todas para él están pésimas. Y todas, de alguna manera, tienen que ver con las investigaciones que se le siguen, ¿no? O sea, no hay ninguna. ¿Qué llamado hacer a la ciudadanía finalmente? Porque ni el Ejecutivo ni el Legislativo van a hacer nada. ¿Qué hacer entonces? Todo esto refleja el estado de nerviosismo y tal vez del pánico en el que se encuentra el presidente Castillo. Y reitero, estas imputaciones penales que ha hecho la Fiscalía no son producto de la oposición. Este Parlamento ni siquiera ha nombrado una comisión investigadora para indagar la gestión de Castillo. No. Estas gravísimas acusaciones provienen, reitero, repito, del entorno íntimo de sus ex colaboradores. Correctísimo. Y creo que más tarde que temprano la justicia se tiene que abrir paso, porque no hay democracia sin justicia. Muchísimas gracias, señor Pedro Cateriano, por sus declaraciones y darnos todas este análisis en torno a la complicada coyuntura política que vive el país. Un abrazo fuerte, que tenga usted muy buenas noches y un abrazo desde Arequipa. Ahí estamos, en el sur del país. Un saludo para todo el sur del país, que nos puede ver obviamente a través de la señal de Movistar en el 553 y en la señal de Claro también en el canal 29.